Ah, ya está grabándose. Ya todos perciben la diapositiva, ¿verdad? Muchachos, muchachos. Sí, profe, sí se ve. Ok. Sí, profe. Regla de la cadena. Regla de la cadena para funciones de variables estudiada en la sección anterior dice que cuando W es igual a f de x y una función derivable de x y de x y y, donde x es g de t, es una función derivable de t, y w es una función derivable de t, entonces me quedaría dw en dt. Se puede calcular mediante la fórmula de w en dt, y sería el producto de w en dx en dx en dt. ¿Sale? Esa parte ya la saben desde cálculo diferencial. ¿Sí? Bien. Luego menciona lo siguiente. Regla de la cadena para funciones de dos variables independientes. Si w depende de x y de y, es decir, w es igual a f de x, y es derivable. Y si x es una función de x de t y es una función de y de t, entonces la composición de w, f de x de t, y de t, es una función derivable de t. Y por lo tanto, se obtiene de esta manera aplicando la regla de la cadena. dw con respecto a t partiendo de funciones paramétricas x igual a x de t y y es igual a y de t. Por consiguiente, lo que hago es esto. ¿Sí? Sería la derivada parcial de la función original con respecto a x por la derivada parcial de la función de x con respecto a t, más la derivada parcial de la función con respecto a y por la derivada de y con respecto a x, siendo x y y las funciones que acabamos de mencionar, y una función que está en términos de x y de y. En otras palabras, lo que se está aplicando es este diagrama. Yo tengo una función w en términos de x y de y por consiguiente la puedo derivar parcialmente con respecto a x y parcialmente con respecto a y. Pero también tengo una función x que está en función, tengo una función x que depende de t, por lo tanto también puedo derivarla con respecto a t. Y tengo una función y que depende de t, por lo tanto puedo derivarla con respecto a t. Y esto que tengo aquí no es otra cosa más que el producto de la derivada parcial de w con respecto a x por la derivada parcial de x con respecto a t, que viene siendo el primer término, más la derivada parcial de w con respecto a y por la derivada parcial de y con respecto a t, que es el segundo término. ¿Preguntas hasta aquí? No. Muy bien. Regla de la cadena con una variable independiente, que es el caso que acabamos de ver. La variable independiente viene siendo t, ¿sí? Por lo tanto, w es una función en términos de x y de y tengo otra función, una segunda función en términos de t, y una tercera función de y en términos de t. Y me pide que obtenga dw en dt, después que lo evalúe para t igual a 0, ¿sí? Bueno, de acuerdo al diagrama que tenemos, entonces debo de derivarlo. Primero debo obtener una derivada con respecto a y, que sería esta, y una derivada con respecto a x, que sería este coeficiente. Después derivo con respecto a t, y sería este coeficiente, y derivo a y con respecto a t, y sería este coeficiente. Por lo tanto, quedaría la derivada con respecto a x, sería 2xy, que sería y la derivada de x con respecto a t, que sería coseno de t. La derivada de w con respecto a y sería x cuadrada menos 2y, que sería y la derivada de con respecto a t, perdón, de y con respecto a t me daría t. ¿Ya? Hacemos operaciones indicadas y por lo tanto pues ya se resuelve. ¿Preguntas hasta aquí? Ya que se tiene, se sustituye el valor de t, como lo indica, y obtengo este valor. ¿Preguntas?
¿Preguntas? En la derivada parcial respecto a y, profe, Ey, es x cuadrada, se elimina y porque es constante por variable, ¿verdad? sí, en este Ah, caso ok. derivada de y es 1 por Sí, x cuadrada. muy bien, ¿Sí? gracias. Aquí ya estamos atesorando lo que practicaron de las derivadas parciales, así vamos a ir avanzando poco a poco, ¿sale? Pero claro que el fundamento viene siendo las derivadas parciales, ¿sí? Por eso en su momento practicamos las derivadas parciales. ¿Preguntas? ¿Ya puedo continuar? Voy a tomarlo como un sí. Dice, aplicación del arreglo de la cadena, velocidades o ritmos de cambio de relación, o de cambio relacionados. Dos objetos recorren trayectorias elípticas dadas por las ecuaciones paramétricas siguientes. El primer objeto tiene estas trayectorias y el segundo objeto tiene estas trayectorias. ¿A qué velocidad o ritmo de cambio, perdón, a qué velocidad o ritmo cambia la distancia entre los dos objetos cuando t es igual a pi? Bueno, dice, en la siguiente figura, en la figura 1340, que viene siendo esta, se puede ver que la distancia S entre los dos objetos está dada por. Ahora, ¿cuál es esa distancia? Esta es la distancia entre dos puntos, lo vieron en geometría analítica, ¿se acuerdan? Sí. Esa fue la primera unidad de geometría analítica, ¿sí? Por consiguiente, la distancia entre dos puntos sería que claro que se obtiene a través del teorema de Pitágoras, ¿cierto? ¿Sí? Bueno, eso ya está en otra materia, ¿sí? Por consiguiente, me dice, y que t es igual a pi. Se tiene que x es igual a menos 4, y igual a 1, a 0, x es igual a 0, x2 y s. Son los puntos que se obtienen de intersección, ¿sí? Es decir, que en este caso tengo el primer punto igual a menos 4,0, ¿sí? A ver, coseno de pi, ¿cuánto es? Muchachos, coseno de pi, Menos 1. Menos 1. menos 1. Menos 1. Menos 1 por 4 me daría menos 4. Seno de pi, Sería 0. 0. Es 0. 2 sería 0, porque nadie me preguntó de dónde vienen esos valores. Esos valores se obtienen de x1, y1 y x2, y2 se obtienen de estos, ¿sí? Sustituyendo el valor de t. Ahora, seno de 2pi, Cero. por 2, 0. Coseno de 2pi, 1. por Uno. 3, daría este 3. Por lo tanto, para un valor de t en las ecuaciones paramétricas me da los puntos x, y1, x1, y1 y y2, x2, y2 para este valor de t, lo cual se obtiene a través de las funciones paramétricas. ¿Ya se vio dónde se obtiene? Por lo tanto, la distancia es entre los dos puntos, sustituyendo estas coordenadas aquí, de esta manera, me quedaría así. Ahorita vamos a trabajar, ¿sí? Ahora, siguiente. Dice, cuando t es igual a pi, las derivadas parciales de s son las siguientes. Yo ya tengo las ecuaciones paramétricas y ya tengo aquí una función de s en términos de x y de y, ¿sí? De x1, x2, y1, y2, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Cuatro derivadas parciales. S con respecto a x1, S con respecto a x2, S con respecto a y1 y S con respecto a y2. Derivando, como lo indica aquí,
a S con respecto a X1 me daría así. Compruébenlo, por favor. De acuerdo a lo que me está indicando. Sería menos un medio, sería un medio, ¿cierto? Sería un medio. A ver, vamos a ver. Sería, vamos a tener aquí, lo voy a pasar. Raíz cuadrada. X2 menos X1 elevado al cuadrado. Ahorita les digo, todavía no vinculo el MATLAB. Más esto. Y le dijeron a su jefe de departamento. ¿Sí le comentaron a su jefe de departamento? Muchachos, Sí, profesor. ¿qué les dijo? Bueno, yo le comenté al profesor Yesafat Sí. que si lo podía poner en ecuaciones diferenciales para que nos tocara el siguiente semestre a usted. ¿Y luego qué le dijo? Y me dijo que iba a preguntar, porque creo que a su jefe, no sé por qué me dijo eso, es que yo pensé que él iba a hacer los horarios, pero dice que él iba a comentar a su jefe. Ya me comentó que usted sí es ingeniero químico, ¿no? Sí. Pues, pero que usted está en básicas, entonces sí van a ver eso. No, pero no que me cambien con ustedes. Yo estoy bien en ciencias básicas. No, sí, pero no sé por qué me dijo eso sí ya no lo entendí, profe. Yo nada más le dije que si le podían poner en ecuaciones diferenciales, ya no sé por qué me sacó eso. Sí, habrá que decirle Yosafat. No se crea. Ahorita ya está vinculado MATLAB. Sí. Ahí está. ¿Sale? Quedaría así. Por lo tanto, quedaría así. Y por lo tanto, quedaría así. ¿Sale? Y después quedaría así. Esto sería 0, ¿cierto? Esto que estoy señalando. Por lo tanto, nada más voy a derivar este. Y sería 2. Sería este. Así. Por 1. ¿Sí? Por menos 1, perdón. Por menos 1. ¿Sí? Por lo tanto, ya acomodado, este 2 con este 2 se simplifica y nada más me quedaría en el numerador esto por menos. Por lo tanto, sería así. Menos esto entre esto. Sí, positivo. Sí, en otras palabras, bueno, me quedaría así. Me quedaría así, ¿cierto? ¿Sí? Sí, maestro. Y esto evaluado en X, bueno, déjenlo pongo aquí. Sí, con respecto a
aquí. Sí. X1 igual a menos 4, a 4 tengo entendido, menos 4, 0, 0 y 3. Sería menos 4, sí. Cero. Sí. Y aquí sería Y. 0 y 3. Profe, me perdí un poco. ¿Ahí qué está haciendo? Ahí estoy evaluando. Cuando t equivale a 0. No. Cuando t vale pi y sustituido en las paramétricas obtenemos los Perdón. Sí. valores de x1, x2, y1 y y2. Sí, que sería menos 4, 0, 0 y 3. Sí. Por lo tanto, sustituidos aquí, en este, sustituidos en este, quedaría 0, sería menos 4, ¿sí? Sería esto. ¿Sí? Y sería esto. 0 y sería 3. ¿Sale? Sería eso. ¿Sí? Por lo tanto, quedaría sería más menos 4. ¿Sí? Aquí sería 16. Y aquí sería 9. ¿Sí? Por lo tanto, le quedaría 25. Sería 5. ¿Sí? ¿Vale? Listo. Hasta aquí preguntas. Eso se hace con los otros tres, en la cual se obtiene la derivada con respecto a y. ¿Sí? ¿Ya? Ya se tiene esto. Ahora, el otro sería con respecto a y1, ¿sí? Quedaría así, quedaría así. Con respecto a y1 sería esto. ¿Sí? Y nada más sería esto. Y sería todo lo demás. ¿Sí? Aquí nada más sería 3. ¿Sí? Y aquí sería 3. Y aquí sería 3. ¿Sí? Con respecto a y1. A ver, déjame checarle el signo. A ver, aquí está bien. Es un medio. Es todo eso a lo menos un medio que quedaría en el denominador. Luego sería 2. 2 de este, y2 menos y1, menos. Por lo tanto, quedaría menos. Y2 menos y1, y2 menos y1. 3, 0 menos 3, quedaría 3. Y en el otro, aquí sería y.
¿Sí? Y vamos a ver. Menos. ¿Vale? Menos y1 sería 3. Bueno, ahí y2 es 0. Aquí hay una. Aquí sería y2 menos y1. Aquí sería 0. Aquí sería 3. Y aquí sería 0. Sí, lo cual me daría menos. Lo cual me daría menos. Sí, por los valores. Así se hace con los otros dos. ¿Sí? En el caso de x2, de x2, esto sería igual, sería igual, sería igual. Aquí sería esto. Sería esto. Sí, aquí sería 1, nada más. Sí, aquí sería esto. Sería eso. Eso, ¿cierto? Muchachos. Sí, maestro. Sí. Sí, correcto. Entonces, aquí sería x2 menos x1, sería 0. Sería 0 menos 4. Menos 4. ¿Sí? Menos 4 y menos 4. ¿Sí? Menos 4 quintos, la de x2. ¿Sí? x2 menos 4 quintos. Déjeme checar el signo. x2. x2 es 0. Menos 4. Aquí es menos. Menos 4. Y aquí sería más. Y aquí sería más. ¿Sí? ¿Sale? Igual para el caso de y2. Para el caso de y2. Para el caso de y2. Aquí sería igual, igual. Esta parte. Aquí sería esto. ¿Sí? Sería 1. Sería así. Sería así. Y aquí sería y2 menos y1. Sería 3. Menos 0. Sería 3. Sería 3. ¿Sí? El y2 sería 3 quintos. ¿Sí? ¿Preguntas hasta aquí? Bueno, esa es la forma. Esa es la forma en que se aplican las derivadas que aprendimos. ¿Sí? Y ahí está. Sí. Así se obtienen esas 4. ¿Sale? Todavía no terminamos. ¿Sí? Bueno, y luego me indica lo siguiente. Dice, cuando t es igual a pi, las derivadas de x1, y1, x2, y2 son estas. ¿Sí? Estas que están aquí. Estas son las derivadas de las funciones paramétricas y su evaluación. Por lo tanto, usando la regla de la cadena, que acá aprendimos hace un momento, ¿sí? Tengo, en este caso, 1, 2, 3, 4 términos. El término con x1, el término con y1, el término con x2 y el término con y2. Y que viene del diagrama. La derivada de S con respecto a x1, ya lo vimos,
la derivada de S con respecto a Y1, la derivada de S con respecto a X2 y la derivada de S con respecto a Y2, que son las que obtuvimos en el MATLAB. Ahora, la derivada de X1 con respecto a T, que viene siendo la paramétrica, la derivada de Y1 con respecto a T, que viene siendo la paramétrica, la derivada de X2 con respecto a T, que es la otra paramétrica, y la derivada de Y2 con respecto a T, que es la cuarta paramétrica. Sin embargo, ya tenemos evaluados cada uno de ellos, ¿sí? Por lo tanto, sustituimos y me daría este valor, ¿sí? La pregunta me dice, ¿a qué velocidad o ritmo cambia la distancia entre los objetos cuando t es igual a pi? Esta es la respuesta, a 22 quintos de unidades de longitud sobre tiempo, ¿sí? A esa velocidad cambia la distancia entre los puntos, ¿sí? ¿Preguntas? No. Y se refiere más que nada a esto, viendo este diagrama, a la velocidad con que cambian la distancia entre ellos cuando tienen movimientos independientes elípticos, como son estos, ¿sí? ¿Preguntas? ¿Qué sería una de las aplicaciones de la regla de la cadena? ¿Sí? Muy bien. ¿Ya puedo continuar? Sí. Sí. Siguiente. Vamos a ver. Regla de la cadena. Y que básicamente, imagínense, en el caso anterior tengo a S que depende de X1, a S que depende de Y1, y luego a S que depende de X2 y a S que depende de Y2. Entonces tendría aquí cuatro líneas, ¿cierto? Y después en cada línea hay una que depende de T, hay la otra que depende de T y así sucesivamente. Pero por lo pronto en el ejemplo anterior aquí tendría 4 líneas, ¿sí? Dice, sea W una función en términos de X y de Y, donde F es una función diferenciable de X y de Y. Es decir, la podemos derivar. Luego tengo otra función paramétrica que depende de otras dos variables que son S y T, y tengo otra función Y que depende de otras variables que viene siendo S y T. ¿Sí? Son las que podemos derivar de manera parcial y obtener las derivadas en primer orden, X con respecto a S, que se refiere a X con respecto a T, Y con respecto a S y Y con respecto a T. Por lo pronto de estas puedo obtener la derivada con respecto a X y la derivada con respecto a Y, como lo indica aquí. Por lo tanto, la derivada de la función con respecto a S, ¿sí?, viene dado por esta estructura que te la vamos a obtener, y la derivada de la función con respecto a t por esta estructura. Vamos a ver de dónde se obtiene con el diagrama. Primero parto de la función y la derivo con respecto a x y con respecto a y. Bueno, y luego tengo una función x, que depende de s y depende de t. Por lo tanto, puedo obtener sus derivadas parciales correspondientes. Y tengo otra función y que depende de t y de s, y por consiguiente puedo obtener sus derivadas parciales. Muy bien. ¿Cómo calcular la derivada parcial de w con respecto a t? Sigo esta línea primero. Esta línea. Y esta línea me da el primer producto. ¿Sí? Estoy con respecto a t. Y luego con la otra línea, ¿sí?, porque es con respecto a t, y es el siguiente término. Bueno, es este el primero, y luego el otro es el siguiente término. Ahora, con respecto a S, sigo esta línea. Eso que acabo de indicar del producto es este. Con respecto a S, sigo esta línea. Y eso que acabo de indicar sería este término. ¿Preguntas hasta aquí?
Muchachos. No, creo que no. Entonces, sería así. ¿Sí? Y sería así. ¿Sí? Y sería así. ¿Vale? Ahí está el primer producto. Y se refiere, eso que acabo de indicar con respecto a T, sería este producto, la primera línea, y la siguiente secuencia de líneas sería este. ¿Sí? Y así sucesivamente. ¿Vale? Muy bien. Esta sería de color, esto sería la de color rojo. ¿Sí? Ya, yo creo que ya está muy explícito, ¿verdad? Y luego esto. Y luego esto. ¿Sí? Y a sus líneas. Sus líneas. Y las otras correspondientes. ¿Sí? Ese producto. Y entonces está colocado así. Este sería este. ¿Sí? Creo que ya está muy explícito. Cualquier Hugo Rodríguez ya le puede entender. ¿Sí? Bueno. Por ejemplo, si ya no hay preguntas, sí. Primer ejercicio. Y me dice así. Regla de la cadena con dos variables independientes. Utiliza la regla de la cadena para encontrar la derivada parcial de W con respecto a S y la derivada parcial de W con respecto a T, que fue lo que acabamos de hacer. ¿Sí? Si tengo una función que es W es igual a 2XY y tengo las paramétricas que son X igual a S cuadrada más T cuadrada y Y igual a S sobre T. Una observación. Aquí lo puedo hacer de dos maneras. La primera es con lo que acabamos de ver, que lo que acabamos de aprender, que es la regla de la cadena. La otra es sustituir X, su equivalencia, aquí, y sustituir Y, su equivalencia, aquí, y después derivar parcialmente W con respecto a S y W con respecto a T. Esa es una de los caminos. ¿Sí se entendió? Y el otro es el que acabamos de ver, la regla de la cadena. Y de acuerdo al diagrama, esto es lo que obtenemos con respecto a S y esto es lo que obtenemos con respecto a T. Preguntas hasta aquí. Lo está resolviendo ahí por la sustitución. No. Perdón, con la sustitución, este es con la regla de la cadena, y este, ¿sí? Y platicado nada más con la sustitución, ¿sí? Con la sustitución quedaría de la siguiente manera. Este se los proporciono, ¿sale?
Sería W igual a 2XY sobre... Denme un minuto, ¿eh? Ahorita lo paso en MathType y se los proyecto. Y W sería X, ahí voy, a S cuadrada. Claro que lo que estamos practicando es la regla de la cadena, desde luego. Pero inevitable decirles que también se puede hacer de esa manera. ¿Sí? Sería Y igual a S sobre T. S sobre T. Bien. Entonces me voy a desvincular del PowerPoint y me voy a vincular con el MathType. ¿Sí? Entonces quedaría vinculado de esa manera. Ahí voy. Ahí está. Entonces, por la primera platicada, sustituyendo, ¿sí? Sustituyendo, quedaría así. En lugar de esto, sería así. Sería de esta manera. En lugar de este, quedaría así. Y en lugar de este, quedaría así. ¿Cierto? Y ya tengo una nueva función en términos de C y de T. Y de esta puedo obtener sus derivadas parciales. ¿Sí? Por lo tanto, quedaría, por ejemplo, con respecto a T, ¿sí? Así como está indicado, ¿sí? Díganme cómo quedaría. 4T. 4T, ¿sí? Por eso, ¿cierto? Porque sería la derivada de esto que me lo acabas de dar por esto. Más. Ah, sí. Más. O si lo quieres por la facilidad, vamos a quitarlo por la facilidad, sí. Quedaría, por lo tanto, por la facilidad, porque la potencia es 1, ¿sí? Aquí quedaría 3, ahí cada quien ya sabe cómo conducirse, ¿cierto? Ahí ya, a mí, yo porque lo percibo aquí, asunto arreglado, ¿sí? Y aquí quedaría ST cuadrada, sería 2, ¿sí? Y por lo tanto quedaría así, mi primer producto, por la facilidad. ¿Sale? Y ahora sí lo puedes derivar. Con respecto a T, sería, ¿qué sería? El primero sería menos, y este sería el cuadrado. ¿Sí? Ahí está. Y acá sería más 2S. Ya, punto arreglado. ¿Cierto? Sí. ¿Sale? Ahora la derivada con respecto a S. ¿Sí? Que sería, ahí voy, voy a hacer con rapidez. Sería 6. Sería 2. Y sería así. ¿Ya? ¿Sale? Sí, maestro. ¿Sí? Y aquí su diapositiva les das con respecto a S, 6S cuadrada sobre T.
¿sí? Que es lo que tengo, más 2t, que es lo que tengo, y con respecto a t, es, es 2s, 2s, que ahí está el término, es este, ¿sí? Y menos 2s cúbica sobre t cuadrada, 2s cúbica sobre t cuadrada. Ahí está. Es lo mismo. Este es por sustitución, ¿sí? ¿Preguntas hasta aquí? Muchachos, ¿preguntas? No, No, profe. Ok. Ahorita voy a vincularme con el MATLAB, digo, con las diapositivas. Entonces, aquí ya está. ¿Sí? Listo. Vamos a bajarla. Ahí está ya. ¿Sí? Entonces quedaría así. ¿Sí? Esto es aplicando el diagrama que vimos hace un momento. Y ya vieron que les da exactamente lo mismo. ¿Preguntas hasta aquí? Muchachos, ¿preguntas de dónde viene esta estructura? ¿Y de dónde viene esta? No, todo bien. ¿Todo bien? Es esto. Para identificarlo. ¿Sí? Y es esta. ¿Sí? Estas dos estructuras. Nada más para identificarlo, ¿no? Para que les quede bien su apunte. ¿Sí? Ahí están las dos estructuras. ¿Sí? Listo. Eso ya es con el diagrama. ¿Sale? Muy bien. Entonces, hasta aquí, echen la mano quien entendió. Hasta aquí, alce la mano quien ha entendido. Muy bien. 5 de 40. Excelente. Bueno. Entonces, vamos a continuar ya para poder terminar. La regla de la cadena también puede extenderse a cualquier número de variables. ¿Sí? Aquí tenemos 1, 2, hasta variable n. Muy bien. Para terminar, la pregunta, a ver, si está su compañero. Emanuel, no está, ¿verdad? No está Emanuel. Sí, profe, aquí ando. Oiga, Emanuel, dígame de las materias que vio, ¿dónde trató la regla de la cadena? Se me hace que en físico 1. Ajá. Es que es el siguiente semestre.
No sé, no sé. Me imagino. Bueno, ok. Muy bien. Bueno, muchachos, no sé si tengan alguna pregunta. Ya me acordé de usted, Manuel. Ahora sí ya. Sí, profe, me cambiaba de lugar. Y por eso me acordé, Emanuel. No se cree. Es que vi su fotografía aquí en el Teams, por eso ya me acordé. Sí. Bueno, pues díganme alguna pregunta. ¿Alguna pregunta que tengan de lo que vimos? Porque mañana vamos a hacer ejercicios. Creo que no. ¿No? No, profe, Todo bien. Ándele aprenderlo pues. más. Entonces, mañana nos vemos. Gracias, hasta mañana, profesor. Hasta mañana, maestro. Gracias, Hasta profe. mañana. Hasta mañana. Mañana, Cintia, hasta mañana, Jesús, hasta mañana. Hasta mañana. Gracias, profe. Hasta mañana. Sí, Jonathan, hasta mañana. Isaac, hasta mañana.